Entonces vamos a ver el contenido de los estatutos. No voy a abrir el texto de los estatutos por lo que les digo, entraríamos en un tema de una minucia súper específica. Ver unos estatutos es relativamente simple. Se han diseñado unos específicos para los objetivos misionales y visionales de las fundaciones territoriales, pero les voy a explicar es como la estructura de cómo se componen unos estatutos desde el derecho y para lo que nos interesa acá. Entonces, la primera parte de unos estatutos aparecen quiénes son los fundadores de la fundación. Soy redundante, pero así es. ¿Quiénes son los fundadores de la fundación? Pepito Pérez y la señorita tal se reunieron en bla, 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 para constituir la fundación bla, 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 que va a ser una persona jurídica distinta a sus fundadores. ¿Listo? Entonces, la primera parte de los estatutos nos va a hablar de la persona. Por eso les conté toda esta historia de las personas jurídicas, porque nos va a describir qué es la persona. Primero, quién es. Ahí estamos hablando de los atributos de la personalidad. ¿Cómo se llama? Que en este caso sería cuál es la razón social, que es el nombre para las personas jurídicas. Y algo muy importante, y esto lo tenemos que tener en cuenta porque se nos va a conectar directamente con el ejercicio de estar solicitando el régimen especial todos los años, es qué hace. Y el qué hace se da en el objeto social. Yo creo que ustedes lo han escuchado, uno siempre habla de cuál es el objeto social. En el objeto social yo pongo las actividades que estoy haciendo. Algo característico de las fundaciones territoriales es que ahí las fundaciones territoriales sí se conectan, porque a final de cuentas van a tener un objeto social base, porque se está enfocando en unas actividades específicas de lo que está haciendo. Entonces, en el que hace va en el objeto social. Que hay un tema muy importante y es atado a todo lo que les comenté de las personas jurídicas, como quien materializa la capacidad de la persona jurídica es el representante legal. El representante legal en las fundaciones, que eso es distinto a las sociedades tipo SAS, por ejemplo, que las tipo SAS tienen un objeto social amplio. ¿Qué quiere decir eso? No sé si han visto algunos estatutos de las SAS, pero el objeto social suele terminar en hacemos bla, 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 bla y cualquier actividad lícita. Las fundaciones no pueden hacer esto. Las fundaciones solo pueden hacer lo que dice el objeto social. No pueden hacer algo por fuera del objeto social. Si no, se va a presentar un fenómeno que se llama actos ultravires. Está en latín, así funciona y se los explico por si lo quieren buscar después, pero básicamente los actos ultravires son los actos que van más allá de lo autorizado por el objeto social. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el tercero con el que yo firmo el contrato, si firmé un contrato que está por fuera del autorizado por el objeto social, puede reclamar que ese contrato o que esa obligación se hizo fue con el representante legal que firmó. Entonces, ahí es asumir un riesgo complicado porque el representante legal está administrándose el patrimonio de la fundación y él tiene su patrimonio propio. Pero si hace algo que está por fuera del objeto social, puede correr el riesgo de que esa obligación se la reclamen en su patrimonio de forma directa. Entonces, ¿a qué va esto? En el objeto social, en una fundación, se tiene que colocar lo que se va a hacer. No puedo hacer algo que no está en el objeto social. Y si quiero hacer algo que no está en el objeto social, hago una reforma estatutaria para incluirlo en el objeto social. Algo muy importante para cerrar este punto del objeto social, por si hay dudas, es en Colombia, por el régimen, para la solicitud del régimen especial, solo pueden pedir, no todas las fundaciones pueden pedir régimen especial, solamente las que cumplan actividades meritorias, así se llaman. Entonces, hay unas actividades específicas que tiene el estatuto tributario a las cuales les autorizan pedir el régimen especial para tener los beneficios de estar, pues básicamente de no pagar renta ni declarar renta. Si yo no hago algunas de estas actividades, yo no puedo pedir el tema de régimen especial. En la práctica no he visto la primera fundación que no pueda adecuar lo que está haciendo a alguna actividad meritoria, es hacer un ejercicio de cómo adecuamos mis actividades para que se ajusten al lenguaje del estatuto tributario para hacer la solicitud, pero muy importante, se tiene que hacer el ejercicio porque yo le tengo que justificar a la DIAN cómo mis actividades, cómo mi objeto social se adecua a una actividad meritoria. Nuestra recomendación, que es lo que solemos hacer con todos nuestros clientes, es en el objeto social dejemos clara cuál es la actividad meritoria que estamos haciendo del estatuto tributario. Las voy a abrir aquí un segundo, no sé si las están viendo. Entonces, aquí en el objeto social, artículo 359 del Estatuto Tributario, comienzan a entrar todas las actividades. Entonces, nos toca buscar ahí cómo encajamos lo que estamos haciendo para justificarlo acá. En principio hay como una general, pero lo que yo les recomiendo es siempre busquemos incluir las actividades en el lenguaje del Estatuto Tributario. Entonces, por ejemplo, aquí están enfocadas en educación, salud, cultura, ciencia, innovación, tecnología, actividades de desarrollo social. Si ponemos eso ahí, ya podemos justificar la actividad meritoria, pero sí es muy importante que lo hagamos para minimizar el riesgo de que nos vayan a rechazar la solicitud ¿de qué? De régimen especial.
Uno, ¿cada cuánto se puede ajustar el objeto social y qué implica esto? Y lo ¿Cada segundo, cuánto se tiene que hacer? Pues cada que ustedes lo consideren necesario. Mi recomendación es en el momento de la constitución, pensemos en todas las actividades que vamos a estar haciendo pues, para dejarlo ya en el objeto social desde el principio, porque si no vamos a entrar en el trámite de estar haciendo reformas estatutarias y cada que haga una reforma estatutaria me toca pagar una tasa en la Cámara de Comercio. Entonces, cada que lo quiera cambiar me toca pagar una plata. Toca pagarle al abogado para que me haga el ejercicio de que los estatutos queden válidos. Ustedes pueden también asumir el tema de hacerlo directamente sin pagar abogado, pero pues asumen el riesgo de que estén devolviendo los papeles, porque cuando es el tema, esto es algo súper formalista y si no se utilizan los procedimientos y el lenguaje que corresponde, pues corremos el riesgo de que nos estén rechazando, pero lo pueden hacer sin abogado también, o sea, también soy claro en eso. Para lo que si no se van a escapar es, hay que pagar esa tasa. Entonces, previendo eso, desde el principio pongamos en el objeto social todo lo que estamos viendo en el corto, mediano y largo plazo que puede llegar a pasar en las actividades de la organización. y lo segundo es, ¿este objeto social sería el mismo para todas las fundaciones territoriales? La siguiente pregunta, ¿todos los objetos sociales de todas las fundaciones territoriales son iguales? No. Dividámoslo como de forma estructurada para facilitar el tema. Va a haber una base que es como la semilla de lo que hace una fundación territorial en su esencia, en la parte misional y visional que sí comparten todas las fundaciones territoriales, y hay otra parte específica. En la parte específica no se va a diferenciar porque las características de ejecución de cada fundación territorial va a responder esa final de cuentas de lo que está sucediendo en su territorio y cómo se adapta pues para generar el impacto que está viendo en lo específico. Entonces la primera parte sí se va a compartir, pero la segunda específica no, porque pues la gestión en el territorio en lo que ustedes estén trabajando va a ser distinta. Y es donde se adecua. Por ejemplo, proyectos que tienen una vocación agropecuaria mucho más fuerte deberían tener un objeto social que tenga esa oportunidad de trabajar en proyectos agropecuarios, pero por ejemplo hay proyectos donde lo agropecuario no va a ser lo relevante, sino por ejemplo un tema de trabajo de biodiversidad, porque está en una región donde la comunidad y el contexto económico va para eso, entonces en esa parte específica se va a adecuar.